como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. En el programa de esta semana vamos a hablar sobre una enfermedad que volvemos a repetir que por su frecuencia y por su quizá poca información o por la razón que sea, pues lo hemos elegido, ¿no? Vamos a hablar sobre osteoporosis. Esta enfermedad que, según dicen por la palabra más antigua, es cuando el hueso se está debilitando. En el fondo es por una anomalía en la matriz orgánica, en la matriz del hueso, como una sustancia que está siempre en remodelación, está completamente viva. Por palabra más antigua significa agujero o cuando se agujerea el hueso, de tal manera que se hace más débil y por tanto es más frecuente pues que se sufran pues muchos dolores y sobre todo pues se sufran, por ejemplo, pues muchas más fracturas, ¿no? Entonces, según dicen por las frecuencias y por qué personas lo van a sufrir más, pues lógicamente pues, las personas mayores y sobre todo las mujeres. Entonces ya es un dato bastante significativo y dentro de esas mujeres pues evidentemente todas las mujeres no son iguales, ahí entramos ya en constitución. También ninguna de las razas son exactamente iguales, en el sentido que la raza blanca, por ejemplo, pues sufre con mucha más frecuencia y severidad esta enfermedad se le agujerean los huesos, ¿no? Y están más débiles y todas estas cosas que ustedes ya han sufrido y conocen, ¿no? Entonces luego ya diremos, cuando demos la versión de qué dice la medicina natural, el por qué pasan estas cosas o el porqué de esta frecuencia que ustedes ya pueden ir intuyendo porque en otras ocasiones ya hemos ido diciendo cuando hemos hablado de constituciones o de razas distintas o pequeños detalles, ¿no? Que luego veremos bien. ¿Qué causas dice la medicina moderna que tienen esta enfermedad? Pues, en primer lugar, pues, una de las causas es que hay una baja utilización de ese calcio o una disminución de ese calcio. Otra puede ser por unos factores de desnutrición. Otras, pues, una falta de vitamina C. Otra, pues, cuando disminuyen los estrógenos, ¿no? Esas hormonas femeninas, sobre todo en la época en que ese ovario ya deja de funcionar de una forma regular, ¿no? Sobre cuando se va la regla, en las fases posmenopáusicas. Otra, pues, lógicamente, una que es muy lógica y es muy normal, ¿no? Pues cuando la edad aumenta, pues, lógicamente el organismo y todos sus órganos pues van disminuyendo, ¿no? En su efectividad se van gastando, digamos así, ¿no? Otras causas, pues puede ser pues unas enfermedades endocrinas. Ya se me ocurre pues el síndrome de Cushing, ¿no? Una enfermedad endocrina donde aumentan mucho las hormonas córtico-suprarrenales. Entonces ahí, ¿qué es lo que da? Pues sobre todo disminuyen mucho los depósitos de proteínas en general, aumenta también el catabolismo general y también aumenta mucho la actividad osteoclástica. Entonces, quiero decir, cuando ya empezamos a decir estas palabras tan raras, creo que es mi obligación y mi gusto también, explicarles un poco sin ser demasiado pedante, ¿no? Entonces, el hueso, como digo, digamos que es como una casa, ¿no? Es como una pared bien formada, en completa remodelación, donde está formado por una sustancia, digamos, matriz, digamos, de un componente, unas fibras colágenas, digamos así, de tejido conjuntivo. Bueno, el hueso pues también lo es, ¿no? Digamos que es como si fueran las vigas de hierro de una casa, ¿no? De ese muro tan grande, ¿no? Y a partir de ahí, pues, tiene un cemento que es precisamente el cemento. En este caso serían pues, las sales minerales, sobre todo el calcio. Entonces, dentro de esa estructura, de ese hueso, de ese muro, pues hay muchas clases de células con diferenciación. Digamos que hay unos obreros en que constantemente están formando hueso, pero hay otros obreros que lo están destruyendo discriminadamente, de tal manera que ese tejido está vivo, siempre está en plena construcción. Es una obra que nunca acaba, ¿no? De
por supuesto que tienen su riego, etcétera, etcétera. Entonces, los osteoblastos y los osteocitos, digamos así, son los que forman hueso, constantemente están formando, los que construyen hueso. Y los osteoclastos, con C, son precisamente los que destruyen hueso, para entendernos de una forma muy somera. Vale. Entonces, como digo, en esta enfermedad precisamente disminuye ese armazón de ese hueso, precisamente porque la actividad de los osteoclastos desformadores, con C, pues digamos que supera a esos otros obreros, osteoblastos, con B, que son los que formaban. Bueno. Entonces, el tratamiento que hasta ahora nos dice la medicina moderna, pues es, en primer lugar, pues es muy bueno que hagamos ejercicio físico, ¿no? Entonces, pues muy bien, eso está estupendamente bien, es una buena medida y muy lógica y muy normal. Entonces yo les diré que yo cuando era más pequeño, y ahora porque ya no presto tanta atención, ¿no? Pero que ustedes ya sabrán que las personas que no están sometidas a la gravedad de su propio cuerpo y por supuesto a la gravedad que ejerce la Tierra, pues estos huesos se van, digamos, se van debilitando en el sentido de sus minerales más importantes, ¿no? Como es calcio y fósforo, etcétera, etcétera. De tal manera que prácticamente casi no podrían andar y tendrían podrían sufrir muchas más fracturas precisamente por eso, ¿no? Entonces, hacer ejercicio físico, fantástico. El control de los síntomas, quiere decir que ante una osteoporosis con tanta frecuencia en esas mujeres, pues claro, pues esta mujer padece este síntoma o este otro, pues dolores erráticos por los huesos, dolores de cabeza, náuseas y vómitos, las 1500 cosas que nos pueden surgir en pacientes tan sumamente distintos. Entonces la medicina moderna lo que hace es controlar precisamente estos síntomas. Entonces ustedes ya saben cómo se controlan estos síntomas, ¿no? Tratamiento sintomático de la cabeza, esto. Duelen los huesos, pues esto otro. Duele tal medicamento, y tal, y tal, y tal, y tal. Entonces aquí los pacientes, cuando van a renovar sus recetas, pues van como los Reyes Magos, ¿no? Con un saco pues bastante grande, y entonces allí pues, la enfermera pues se lía a dar esos tratamientos que son normalmente crónicos ya, ¿no? Vale. Y también otro tratamiento, pues intentar disminuir que haya esos desplazamientos de calcio del hueso. Entonces hay dos grandes grupos de fármacos que usa la medicina moderna, que están precisamente pues para intentar solventar un poco este control, ¿no? Este control. Entonces, grandes grupos, podría haber dos, uno de ellos, pues fármacos que disminuyan el desplazamiento de la masa ósea. Entonces ahí tenemos los estrógenos, ¿no? Que entonces los estrógenos tienen una característica, los estrógenos son unas hormonas que se secretan en ovarios y un poquito en menor proporción en las cápsulas suprarrenales. Entonces de ahí que quizá sea una de las razones por las que estas hormonas o esta enfermedad aumenta con más frecuencia en la fase posmenopáusica. La medicina natural, que luego diferenciaremos, dice otra cosa, pero bueno, ahora primeramente, pues como el programa o la característica de este programa, yo les tengo que informar sobre o contar de esta manera. Entonces, ¿qué hacen esos estrógenos? Pues provocan el crecimiento del hueso, retienen sobre todo también calcio y fósforo. ¿O por qué también? Porque aumenta mucho la capacidad de estos obreros que formaban los osteoblastos. Vale. Entonces, ¿qué ocurre con si damos estas hormonas? Pues, como ustedes comprenderán, pues también tiene su efecto secundario. Entonces, todos sabemos ya, por práctica y por teoría y sobre todo por práctica, que estas hormonas disminuyen mucho la movilidad venosa, la capacidad para que la sangre vuelva a ese corazón derecho, de tal manera que eso puede traer pues muchísimos problemas de éxtasis sanguíneos en las piernas y con el riesgo de tromboembolia, en fin, estas cosillas que ustedes ya saben, ¿no? Retención hidrosalina, por supuesto que sí. ¿Cuántas personas ya saben que un efecto secundario de tomar estas cosas es que se van a hinchar como un Buda,
con el riesgo también de trastocar esa presión arterial. Por supuesto la trastocan hacia más, dando una hipertensión. Otra cosa, pues también efectos gastrointestinales, porque no se toleren bien, de tal manera que las náuseas y los vómitos están a la puerta de la casa. Y en el hombre, pues también no lo vamos a discriminar, ¿no? Pues producen unos efectos secundarios que producen mucha impotencia, una disminución de la libido, y también una ginecomastia. Entonces, impotencia por el sentido físico de que no pueden, no hay erección. También una libido es el componente psicológico, ¿no? Que no tienen ganas, no tienen ninguna apetencia en ese sentido. Y una ginecomastia es precisamente un hinchazón de sus mamas, como efecto secundario. Otro fármaco que también se usa en otro grupo son los difosfonatos y también, que ustedes habrán oído ya hablar, la calcitonina. Entonces, sobre este particular, y más tal y como van corriendo los tiempos, y tal y como está nuestra sociedad, y sobre todo el mundo médico, pues esta calcitonina ya se está recortando demasiado, ¿no? En el sentido que es un medicamento muy caro, y entonces desde las altas esferas ya están diciendo que no se puede recetar tan a la ligera, ¿no? En ese sentido. Entonces, también se sabe que en el adulto el efecto es muy débil, el efecto de esta calcitonina es muy débil sobre la concentración de calcio plasmático. Entonces, estas dos cosillas, ustedes ya pueden hacerse una idea de cómo puede funcionar, ¿no? Entonces, otro gran grupo de esos medicamentos para tratar esta enfermedad de los huesos, estos agujeros en los huesos, para que ustedes me entiendan, es fármacos que aumenten la formación de calcio, ¿no? Entonces ahí tenemos el flúor, los anabolizantes y otra hormona que es la paratormona, ¿no? Entonces sobre el flúor ustedes ya sabrán, a los niños, luego la medicina moderna les dará la explicación pertinente a los niños cuando son más pequeños, cuando tienen más capacidad o más riesgo de tener caries y que esos huesos de los dientes, que son huesos al fin y al cabo, pues no se piquen, no tengan esas caries. Entonces ese flúor parece ser que evita un poco, porque precisamente refuerzan y endurecen más los dientes. Los anabolizantes es los que forman precisamente dentro de ese metabolismo, ¿no? Y la hormona parato-hormona. Bueno, entonces este es el tratamiento general que hace la medicina moderna. Entonces, como ustedes comprenderán, ya saben el tanto por ciento de curación que hay, ¿no? También es cierto que una persona cuando la vemos ya viene, o sea, no viene en primera instancia, ¿no? Cuando vienen los primeros síntomas, sino que es un problema que ya viene de muchos años, ¿no? Esta enfermedad, o como casi todas las enfermedades, no vienen de un día para otro, sino que es la concatenación de muchas pequeñas cosas a lo largo de muchos años, ¿no? Entonces, ¿qué dice la medicina natural? Pues la medicina natural dice que es esta enfermedad de que los huesos se van agujereando, que van saliendo ese calcio y se va debilitando, porque hay una desproporción entre dos cositas, como es el magnesio y es el calcio. Entonces, en esta desproporción, aproximadamente lo más ideal sería que cada 4 calcios hubiese un magnesio, digamos así, ¿no? Entonces, normalmente, la medicina natural, bueno, y esto está inventado ya por estudios buenos de veterinaria hace 30 años, ¿no? Que el primer problema radica única y exclusivamente en la alimentación. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Qué quiero decir con ello? Pues lo que ya venimos repitiendo desde el año pasado, ¿no? Que lo que les comentaba sobre una de las reglas sobre alimentación, ¿no? Que era, en coreano era algo así como soyutase, ¿no? Que era mucha verdura y poca carne. Precisamente ahí vamos, ¿no?
Como ustedes comprenderán, a una persona que viene con 70 años, con su gran osteoporosis, o 55 o 60, no es un problema que desde el último año ha estado comiendo mal, sino que eso es un problema ya muy anterior, digamos que de educación. Y educación comprende lo que se aprende en casa, lo que se ve por televisión, lo que se aprende en la escuela. O sea que es concatenación de muchísimos años de malos hábitos de vida y mal género de vida.